Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Fingiendo una subordinación que nunca ha existido y siguiendo una coordinación que nunca ha dejado de existir. Hoy el alto mando de las Fuerzas Armadas se reunió con un expresidente y una candidata y decidieron sustituir los informes que ya existían, donde se señalaban responsables militares, por nuevas versiones, donde se señala solo al CNE por lo del 9 de marzo. Dejó constancia y que lo sepa todo el pueblo hondureño. Este mensaje publicado por la presidenta del CNE, Cosette López, desató un torbellino de opiniones que ahora siembran más dudas respecto a las elecciones y los actores involucrados. Desde Libertad y Refundación, la precandidata presidencial Rixi Moncada señaló lo siguiente. Ese mensaje me parece una gran vileza irresponsable. Sobre todo si no tiene un respaldo, si no se tiene una prueba, porque es absolutamente falso que yo me haya reunido con el alto mando de los militares para lo que se plantea en el mensaje, para esa vileza irresponsable. Igualmente, las Fuerzas Armadas, a través de un comunicado, rechazaron el mensaje de la presidenta del CNE por su falsedad. El alto mando jamás intentará cambiar un informe o bitácora que refleje nuestro trabajo. Por su parte, el precandidato presidencial Nasri Asfura señaló: el respeto a la voluntad popular del pueblo es democracia y está en riesgo. La consejera presidente del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, lo advirtió, porque no pudo con la votación 2-1 de los otros consejeros. Ahora se pretende violentar la voluntad del pueblo hondureño y esta incertidumbre no se puede permitir para las próximas elecciones generales. De acuerdo y total apoyo. Firmes por Honduras. Dijo Papi a la orden. El trabajo del CNE ha sido afectado por órdenes de la persona que dirige al jefe del Estado Mayor Conjunto. Debieron entender lo que advertimos en 2024 desde que la nombraron jefa superior de las Fuerzas Armadas, encargadas de controlar el proceso electoral. Violaron el artículo 240, numeral 3 de la Constitución y además la ley electoral. No tienen ninguna culpa los consejeros como Ana Paola Hall. Por el contrario, agradezcamos el esfuerzo que hizo ella para que el 9 de marzo el sabotaje de las elecciones promovidos por las fuerzas asesoras extranjeras se pudiera controlar, escribió el precandidato presidencial liberal Salvador Nasralla. Entre tanto, la consejera Ana Paola Hall en un tuit indicó que no vamos a tolerar que imputen al CNE responsabilidades indebidas que no merecemos y que son atribuibles a otros, ni cortinas de humo o sabotaje, con la intención de desacreditar el trabajo del equipo del CNE el 9 de marzo. No permitiremos que atenten contra nuestra lucha democrática de brindarle al pueblo hondureño elecciones y que sean limpias y transparentes, dijo Hall. Por ahora, desde la oposición responden que Cosette López no está sola. La respaldarán de cualquier acción que el oficialismo emprenda en su contra. Explican que el malestar de Libre es porque ha perdido el respaldo del pueblo y buscan generar un caos para evitar elecciones en el país y sostenerse en el poder. Pero el exmiembro de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, Alex Navas, señala que los mismos que aprobaron una reelección ilegal fraguando un fraude descomunal en 2017 y que debilitaron las instituciones hasta su inanición,
no pueden ser los que dicten lecciones de ética y transparencia en la actualidad. El país necesita certidumbre, confianza y sensatez. Los hondureños se enfrentan a una encrucijada en la que las instituciones encargadas de velar por la democracia se ven atrapadas en un conflicto que amenaza con empañar aún más el proceso electoral, lamentan analistas. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy cerramos la semana, el viernes 21 de marzo. 3 distinguidos invitados, señalamientos sobre supuestas reuniones entre la cúpula militar y la aspirante de Libre, Rixi Moncada, que también es ministra de Defensa. Ha dicho la presidenta del Consejo Nacional, esto ha generado polémica. Rixi dice que está mintiendo la abogada José López y que es infame decir eso. Bien, 3 distinguidos invitados. Don Amable Jesús, buenos días. Buenos días, Raúl, buenos días a todo el pueblo hondureño, honrado de compartir con usted a esta hora de la mañana y por supuesto con los compañeros panelistas. Va a ser un honor debatir en este espacio tan importante y tan influyente en la vida política del país. El diputado Daniel Discua, diputado. Buenos días, Raúl, buenos días a los compañeros panelistas y buenos días al pueblo hondureño, en especial al de Comayagua, al cual representamos con mucho honor y estamos listos para poder debatir lo que usted ponga aquí sobre la mesa, Raúl. Don Luis Reyes, buenos días. Buenos días, Raúl, gracias por la invitación y estamos hoy aquí pues para hacer un análisis muy integral de lo que está pasando en el ámbito político de nuestro país, que yo creo que es de suma relevancia para nosotros. ¿Qué piensa de esos señalamientos que ha hecho la presidenta del Consejo Nacional Electoral a la candidata del Partido Libertad y Refundación y actual ministra de Defensa, Rixi Moncada? Bueno, yo creo, Raúl, que esto es un llamado de auxilio, a mi parecer, de la titular del CNE sobre todo el embate que está teniendo por la postura de no ceder ante los intereses oscuros en el tema político. Me parece que ya estamos hartos, Raúl, de que en Honduras no se respete al pueblo. Yo creo que estas prácticas, y no solo son de ahorita, Raúl, son unas prácticas que vienen décadas de que la gente que está en el poder se embriaga. La gente que está en el poder se embriaga del mismo, se acostumbra a esa situación de superioridad, de beneficios, y después no quiere soltar el poder. Toda esta dinámica responde a esa situación de que no les importa después los intereses del pueblo con tal de quedarse en las mieles del poder. Y yo creo que debemos en este programa hacer un análisis en esa narrativa y en esos hechos que han venido en décadas y respetando al pueblo. Yo creo que debemos empezar a poner en orden a que las personas que nosotros elegimos en el gobierno deben ir a cumplir la función por el periodo que determina la ley y luego dar esa práctica sana que es la alternabilidad en el poder. La práctica más saludable en los estados que van en desarrollo, estimado Raúl, es cuando la alternabilidad se da en el orden democrático y es correcta. Vienen nuevas ideas, vienen nuevas mentes y lo peor que le puede pasar a Honduras es que la gente se quiera quedar en el poder. Entonces yo creo que lo que está haciendo la consejera hoy en día es pedir auxilio. ¿Dónde están los organismos de derechos humanos? El acompañamiento que debe tener. Ahorita debería estar el Ministerio Público, en la Fiscalía Electoral
viendo en ese CNE qué es lo que está pasando. Y si hay actas adulteradas, perfectamente eso generaría investigación penal de delitos electorales. Diputado Disco. Bien, yo pienso que más allá del partido político al cual pertenezcamos, hay que ver esto con cierta preocupación. Lo que yo leo entre líneas de la consejera es que realmente las Fuerzas Armadas jamás han estado bajo la subordinación de ella, y es algo que siempre señalamos. La consejera presidente del CNE es un jefe temporal, pero evidentemente la cúpula de las Fuerzas Armadas va a responder a la cadena de mando que ellos tienen. En este caso, pues, ¿quién sigue encima de ellos? La ministra Rixi Moncada, que nosotros siempre dijimos que aunque legalmente no tuvieron impedimento, no se iba a ver bien que ella dirigiera la institución castrense y a la vez sea candidata presidencial, la candidata oficial del partido de gobierno, porque ahí hay un interés directo. Entonces, lo que pasó el 9 de marzo, eso definitivamente tiene un culpable. Ahí hay que deducir responsabilidades, eso no fue un hecho aislado y muchas teorías podemos sacar. Yo siempre digo, los militares que están entrenados para la guerra, para operaciones urbanas, para operaciones rurales, para localizar objetivos, resulta que ese día se perdieron en Tegucigalpa. Eso definitivamente no es casualidad, tiene que haber responsables. Y lo que estamos viendo es una lucha de poderes, lo que estamos viendo es fraccionamiento, y en este caso la denuncia, como es la consejera de nuestro partido, la que tenemos ahí, pues nosotros debemos acompañarlo. Qué preocupante sería que definitivamente se estén llevando a cabo estas reuniones. Primero me imagino para deslindar la responsabilidad que pueda tener la fuerza militar en lo que sucedió el 9 de marzo. Pero segundo, ¿qué más irán a poner en esa documentación y a quién van a pretender culpar? Salud, Raúl, perdón. ¿A quién más van a pretender culpar sobre estos hechos sucedidos? Nosotros pensamos que este pueblo que está golpeado, que está cansado, que ya no cree en la institucionalidad, lo que menos necesita es este tipo de acciones que no le dan certidumbre sobre lo que sucedió. Hay cosas que son evidentes. Y como dice George Orwell en su novela de 1984, nadie llega al poder pensando en entregarlo. Y yo entiendo que la gente del Libre está buscando mecanismos para seguir ahí, y es natural, pues ellos no, después de 12 años que se tardó el presidente Zelaya en recobrar el poder, no va a decir, tengan, ya me fui. Sin embargo, los escenarios electorales ya no les son tan favorables, y de aquí a noviembre, ¿qué nos preocupa como hondureños y como partido? Que estén pretendiendo fraguar algo, fraguar un complot más grande, porque esto del 9 de marzo pareciera que solo fue un ensayo, para luego poder ir a respetar la voluntad popular. Entonces exigimos que estos hechos sean esclarecidos. La presidenta Cosette López, yo le invito incluso que más adelante, cuando ya tengan nombres o certeza de quienes están haciendo determinadas acciones, pues tiene que darlos, porque eso va a fortalecer su lucha y nosotros así le podemos acompañar todavía con más fuerza y con más certeza. Sí, amable. Bueno. ¿De qué sonríe? El cinismo que se mira a diario en el país es increíble. Vamos a ver, vamos por partes. Proceso electoral primario y general. ¿Quién lo dirige? Se llama Consejo Nacional Electoral. Un órgano colegiado, conformado por 3 consejeros, dirigido por la consejera Cosette López. La pregunta es, ¿qué reacción hay en relación a ese tuit de la presidenta del CNE que sale diciendo hubo una reunión entre los jefes para cambiar informe? Eso denota incapacidad, eso desnuda su ineptitud y además eso desnuda su incoherencia, porque días antes la misma consejera que salió publicando ese tuit salió en una conferencia de prensa con los otros 2 consejeros diciendo que habían separado al coordinador de transporte del CNE, un ingeniero de apellido Ramos que tenía 14 o 15 años de trabajar ahí, porque supuestamente él había sido el responsable del desastre logístico que se dio el día de las elecciones primarias el 9 de marzo en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, en 300 urnas o juntas receptoras de votos. Entonces, ¿cómo es posible que si la misma consejera del CNE está diciendo que uno de sus empleados, el jefe de logística y transporte, es el responsable que se perdió
el día del proceso electoral, que no lo pudo contactar, que no contestaba el teléfono y que se perdió del mapa ese día, aparezca después la consejera queriendo volver a instalar la narrativa de culpar a otro de su fracaso. Aquí solo hay un responsable de lo que sucedió el 9 de marzo y se llama Consejo Nacional Electoral, conformado por 3 consejeros de los 3 partidos mayoritarios del país. Hacia ahí debe de orientar la investigación el Ministerio Público. La consejera presidenta del CNE creo que le ha quedado grandísima la camisa, no grande, sino que grandísima la camisa, ni para ser presidenta de un órgano electoral se necesita profesionalismo, se necesita objetividad, y cuando ella sale a dar ese tipo de señalamientos sin tener ningún tipo de argumento, que se reunió con el expresidente Zelaya, porque eso es lo que dice un expresidente, se refiere al presidente Zelaya, se refiere a la abogada Rixi Moncada. Por Dios, cuando ella misma es la máxima autoridad electoral del país, ella es la responsable, ella fue la que contrató una empresa de transporte por 64 millones de lempiras y sustituyó el transporte que normalmente dan las Fuerzas Armadas por una empresa de transporte ligada a gente del Partido Nacional para que hiciera ese boicot el día de las elecciones. La responsable directa del boicot a las elecciones primarias el 9 de marzo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, que dicho sea de paso fue derrotado por el pueblo hondureño ese boicot, se llama Cosette López y Consejo Nacional Electoral, porque ella es la responsable del órgano electoral. Ella no puede salir queriéndole trasladar la responsabilidad a otro, cuando ella es la máxima autoridad del Consejo Nacional Electoral, órgano que dirige el proceso electoral. Lo que pasa es que se quiere aquí instalar una narrativa. Esa novela nosotros ya la vivimos. Esos capítulos de esas novelas y de esas historias nosotros ya las vivimos, las estamos viviendo desde el 2009. Fíjese que han salido todas las osamentas del golpismo del 2009 a querer instalar la misma narrativa. Aquí hay un tema de fondo. Quieren desviar la responsabilidad que tiene el CNE como órgano colegiado, como órgano responsable de la conducción del proceso electoral y trasladarlo a otra instancia que no corresponde, cuando ellos son los responsables de ordenar, coordinar y dirigir y montar el proceso electoral primario, porque ha quedado demostrado la incapacidad, la ineptitud y la mala fe de la consejera presidente, que partiendo de presunciones sale a dar una declaración que quiere comprometer la institucionalidad, pero es una cuestión orquestada porque sale el candidato liberal, sale el otro candidato nacionalista, las mismas voces del golpismo con el mismo discurso, que se quieren quedar en el poder, que quieren violentar la soberanía popular. Pero ¿quiénes son los que han violentado la soberanía popular aquí? ¿Quiénes son los que en el 2009 atentaron contra la institucionalidad del país y dieron un golpe de Estado? ¿Quiénes son los que en el 2012 destituyeron la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para justificar un fraude interno del Partido Nacional que le habían hecho a Ricardo Álvarez, que pedía conteo voto por voto y que la Sala Constitucional iba a fallar a favor de esa posición, incluso en contra de las sedes? Y le dieron golpe de Estado a la Sala Constitucional. ¿Quiénes son los que en el 2013, con dinero del crimen organizado, del narcotráfico, dicho en los juicios de Nueva York, sobornaron actores políticos para imponer un fraude electoral en el 2013? ¿Quiénes son los que en el 2014, por el amor de Dios, impusieron una junta directiva del Congreso Nacional, sobornando diputados de la oposición en aquel momento, sobre todo del Partido Liberal, con fondos del narcotráfico para elegir una Corte Suprema? ¿Quiénes son, pueblo hondureño? Los que en el 2015, a través de una sentencia ilegal de reelección dictada por la Corte Suprema de Justicia, una corte que declaró inconstitucional la Constitución, algo que solo ha sucedido en Honduras, y eso lo hizo el Partido Nacional, para elegir de manera ilegal a un presidente. ¿Quiénes son los que en el 2017 le hicieron un fraude electoral a la alianza de oposición y le robaron la presidencia a Salvador Narrala y contrataron mareros para ir a asaltar negocios en San Pedro Sula y en Tegucigalpa para justificar los toques de queda, y utilizaron fondos del narcotráfico para comprar actores electorales e imponer una reelección ilegal? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que le bajaron 867 veces al sistema? ¿Quiénes son los que cedularon desde el Registro Nacional de las Personas, siendo Fernando Anduray secretario de esa institución? ¿Quiénes son los que cedularon
los que le dieron tarjetas de identidad a ciudadanos nicaragüenses provenientes de la Contra, que servían de guaruras, de conocidos capos de la droga en el país y que se legalizaron como hondureños. Eso es el Partido Nacional. ¿Quién hizo el boicot del 9 de marzo? El Partido Nacional y su consejera presidente, Cosette López. Y ahora quieren instalar una narrativa de que el gobierno, de que es libre, de que la candidata Rixi Moncada. Óigame, la candidata Rixi Moncada es la ministra de Defensa, ella va a estar hasta mayo, pero ellos en el 2018 impusieron la reelección de un presidente que era comandante general de las Fuerzas Armadas. Y eso no lo dicen. Yo creo que aquí, Raúl, tenemos que hablar las cosas claras. Aquí quienes han comprometido y corrompido la institucionalidad de este país es el mismo bipartidismo, es el mismo Partido Nacional, que sin ningún empacho aparecen hoy como los probos, como los santos, como los impolutos, como los hombres que defienden la democracia, cuando son los que han destruido la institucionalidad de este país. Creo que aquí tenemos que hablar las cosas claras. La consejera Cosette López lo que tiene que hacer, y lo que tiene que hacer el Partido Nacional, es llevar a la consejera Cosette López al despacho de la ministra de Defensa, Rixi Moncada, que le dé una charlita, que le dé una clasecita de un par de horas de cómo se manejan elecciones, de cómo se instruye a las Fuerzas Armadas para defender la democracia y para fortalecer los procesos electorales. El desastre, el boicot que intentaron hacer el 9 de marzo tiene nombre y apellido, se llama Cosette López, se llama Consejo Nacional Electoral, y todos los hechos que están enunciados en este país desde el 2009 reflejan eso claramente. Sí, ha dicho Rixi Moncada que es una vileza irresponsable y dijo que estaba mintiendo Cosette López. Las Fuerzas Armadas rechazaron el mensaje de la abogada Cosette López asegurando que no cambiaron informes que reflejen su trabajo. ¿Cómo afecta todo esto? Bueno, primero me sorprende cómo se expresa don Amable. Estamos acostumbrándonos, Raúl, a que se saquen los trapos sucios el partido oficialista con el Partido Nacional. Ellos tendrán sus cuentas pendientes. Sin embargo, le voy a dar una cátedra de Derecho Penal a don Amable. El delito penal se comete por acción o por omisión. Hay delito de acción por omisión, por el dejar de hacer algo que la ley lo obliga a hacerlo. Y en este caso, el artículo constitucional ya lo han interpretado cientos de juristas aquí en Honduras, unos a su conveniencia y otros no. Pero objetivamente obliga a las Fuerzas Armadas al resguardo, a la custodia y a la supervisión del material electoral. Aquí hay una dimensión de formalidad constitucional, porque no es cualquier actividad que va a supervisar las Fuerzas Armadas. Es el material que garantiza una transición democrática de la voluntad del pueblo. No es que va a custodiar naranjas o libros, no. Estamos hablando del material que garantiza que los ciudadanos ejerzan el sufragio. Por lo tanto, el dejar de hacer esa obligación que la ley obliga al comandante en un país serio, estuviera preso ese hombre, estuviera en la cárcel, porque sale muy campante dando declaraciones donde dice que se desentiende, que hay discrecionalidad del CNE para poder mandar el material electoral en buses rapiditos. Óigame, eso es una barrabasada, y venir a decir este señor de que eso no le corresponde a las Fuerzas Armadas, sino que al CNE. El decreto de creación del CNE dice claramente que a él le corresponde la administración técnica y administrativa del proceso electoral. Pero ahí hay una dinámica que obliga a las Fuerzas Armadas en una solemnidad constitucional a percibir y a custodiar todo el material electoral. Por lo tanto, yo creo que debemos ser serios en el análisis y debemos deslindar la responsabilidad a cada uno de los actores. No podemos estar jugando, y ya estamos cansados de ese discurso de no perdón, de no olvido, de odio, que yo soy víctima. Ya sabemos que hay venganza, que aquí hay otras cosas oscuras, y nosotros, desde el Partido Liberal, nosotros queremos retomar el poder, Raúl, para darle un nuevo sentir a este país. Yo creo que lo merece la nueva generación que viene, de que propongamos ideas nuevas, ideas frescas, en base al desarrollo, a la inclusión, al bienestar. En México están utilizando ahorita un modelo de bienestar compartido que me parece impresionante, que están tratando de desarrollar un país, y nosotros estamos atascados en peleas de resentimientos del pasado entre partidos políticos que no han podido sacar el país adelante, que lo estuvimos gobernando por décadas
y han sido incapaces. Solo van a las mieles del poder a engordar con el recurso público y el ciudadano está en las mismas condiciones. Locos estamos quedando en este país por tanto problema que tenemos y ninguno ha sido capaz. Yo creo que tenemos que tomar esto con seriedad y el Partido Liberal con el ingeniero Salvador Narrala, vamos un equipo capaz que vamos a tomar las riendas de verdad en este país para demostrarle al pueblo hondureño que sí se puede salir adelante. Esto dijo la candidata de Libre y ministra de Defensa Rixi Moncada sobre este caso. Ese mensaje me parece una gran vileza irresponsable, sobre todo si no tiene un respaldo, si no se tiene una prueba, porque es absolutamente falso que yo me haya reunido con el alto mando de los militares para lo que se plantea en el mensaje, para esa vileza irresponsable. Bien, diputado. Sí, bueno, fíjese que hay cosas bien interesantes. Don Amable siempre ha tenido un discurso bien eufórico, le hacia aquí, le hacia allá, y empieza, y casi hasta lo convence a uno. Pero vamos a caer a una realidad, y me gustó una frase que él dijo: ¿quiénes son? Entonces yo le voy a decir algo, pueblo hondureño: ¿quiénes son los que no pasan de hablar del 2009? Y sobre todas las cosas, ¿quiénes son los que no le dicen toda la verdad? ¿Por qué no le dicen a usted lo que nos llevó a 2009? ¿Por qué no le hablan a usted del acercamiento del presidente Zelaya con el Cono Sur, de la intención de la cuarta urna, de los amigos de los que hizo en ese momento, como Rafael Correa, que hoy es prófugo de la justicia, como Evo Morales, acusado de pedofilia, y otra serie de intenciones que tenían con el ALBA? Pero eso a usted no se lo cuentan, solo vienen a victimizarse con la misma historia yo tenía 18 años en ese momento. Mire, hoy ya tengo 34 y seguimos escuchando la misma canción. ¿Quiénes son los obligados a sacar adelante el país? Pero no le dicen esas cosas. ¿Quiénes quieren tenerlo distraído a usted hablando de lo mismo? Con el mismo discurso eufórico del cual la gente ya está cansada. Dinero del crimen organizado también hay en el partido de gobierno. ¿Quién sale en un video ahí pidiendo dinero, pidiendo la mitad, hablando de reparticiones para determinados departamentos? Y yo sé, pueblo hondureño, que usted está cansado de estar con estos temas. Usted quiere escuchar cómo quienes ostentamos ciertos puestos, unos mayores u otros menores, le vamos a dar solución a sus problemas. Y el tema puntual que nos atiende hoy, la crisis que vive el CNE, hacia ahí debemos apuntar, pero como aquí hay gente que le encanta vivir del pasado, porque ese discurso le sirvió para llegar al poder. Lo que yo no creo es que con ese discurso vayan a repetir, porque ya nadie les cree, ya nadie quiere escuchar las mismas historias, y hasta miembros de su mismo partido ya tienen fisuras internas porque saben que va por el camino equivocado. Yo hoy le digo, el CNE es un ente colegiado con representación de 3 partidos políticos. Ahí también está la consejera liberal y ahí también está el consejero del Partido Libertad y Refundación. Y como buen abogado también, yo no puedo pronunciarme sobre quién tenga la responsabilidad directa sin antes ver las investigaciones que deduzcan la responsabilidad que cada persona pudo haber tenido. Pero también es evidente y está a la vista de todos que su cuota la debe de tener la Fuerza Armada. No podemos nosotros dejarnos llevar y creer que ellos no tuvieron algún tipo de incidencia o algún tipo de culpabilidad cuando la disciplina militar encaminada a cumplir misiones planificadas desde un día anterior falló ese día. ¿Qué va a pasar? Nos preocupa. ¿Qué puede pasar en noviembre? No vaya a ser que las maletas de Comayagua aparezcan en Olancho. Así que todo este tipo de cosas tenemos que ponerle atención ahorita, corregir estos temas ahorita y darle al pueblo la certeza de que en noviembre no van a pasar estas cosas. Creo que ha sido el peor proceso primario de la historia. Y qué fácil es venir a querer culpar a una persona. Mira hacia dónde encaminan ellos su relato. Coset. Ellos también tienen representación ahí y no mencionan ningún tipo de responsabilidad. También hay representación del Partido Liberal y hay que deslindar todos estos elementos antes de venir a querer atacar a alguien frontalmente, porque esto nos ocupa a todos. Nosotros que queremos que se salvaguarde lo que queda de la democracia, que en noviembre podamos ir a un proceso y que es evidente que ellos ya se dieron cuenta, porque ahí decían
en algunos foros que nosotros íbamos a sacar 200,000 votos en la elección interna, que el Partido Liberal iba a sacar 300,000 votos. Ahora que ya se dan cuenta que las fuerzas opositoras somos mayoritarias al gobierno, pues toca empezar a montar otros discursos para ver cómo ellos van construyendo un plan para quedarse en el poder, ya sea en noviembre o como sea, a cualquier truquito que ellos quieran sacar de la manga, pero eso es algo que nosotros no podemos permitir. Debemos hablarle al pueblo las cosas como son, y yo estoy seguro, hondureño, que usted ya está cansado de estos discursos hablando del pasado. Y no hay problema, podemos hablar del pasado donde todos los partidos, o mejor dicho, miembros de partidos, cometieron errores. Pero yo los invito a ver hacia el futuro, a dar soluciones a los problemas que Honduras tiene, y hacia ahí pienso que deberíamos caminar todas las fuerzas democráticas, todas las fuerzas políticas de este país. Amable. Ahí le mandé un documento, Raúl, oficial del Consejo Nacional Electoral. Mire, el 13 de febrero del 2025, llamado para la contratación de alquiler de transporte pesado para el traslado y retorno de material y equipos electorales para elecciones primarias del 2025. ¿Quién está haciendo esa convocatoria y ese llamado a contratación? La presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral, Cosette López. Y luego aparece también el contrato firmado por 64 millones. ¿Quién contrató entonces el transporte para el material electoral a nivel nacional? Que dicho sea de paso, funcionó en un 98%, porque en los 296 municipios restantes el proceso se instaló en tiempo y forma y fue todo un éxito, a pesar de todos los problemas que hubo en algunas coordinaciones logísticas. ¿Dónde hubo el fallo? A propósito, fue en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Pero repito, ¿quién dirige el proceso? Es un órgano colegiado, Consejo Nacional Electoral, cuya presidenta es la consejera Cosette López, que no puede ir a buscar responsables a otro lado, tiene que buscarlos dentro del mismo Consejo Electoral, y ella misma salió dando declaraciones en una conferencia de prensa donde anunció la separación y la destitución del ingeniero Joel Ramos, creo que se llama, que era el coordinador de transporte. Significa entonces que a este muchacho Ramos lo despidieron injustamente, porque si el culpable no es el CNE y no es la Coordinación de Logística de Transporte, como salió diciendo la consejera, ahora resulta que es la Fuerza Armada o que es otra instancia ajena al Consejo Nacional Electoral, entonces significa que el despido del señor Joel Ramos fue injusto. Yo creo que ahí la misma consejera Cosette López está entrando en una contradicción, en una serie de contradicciones. Yo creo que aquí tenemos que llamar las cosas como son. ¿Cuál es el discurso que tiene el Partido Nacional y el Partido Liberal? No podemos seguir hablando del pasado, pero es que ese pasado comprometió la economía del país. Ese pasado reciente endeudó al país. El bipartidismo, el gobierno del Partido Nacional, endeudó el país de 3.000 millones de dólares en el 2009 a más de 20.000 millones de dólares al cierre del 2021. Y esa deuda contratada por el Partido Nacional, invertida la mayoría de ellos en corrupción, en saqueo a las instituciones, en el robo al Seguro Social, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a los fondos de Casa Presidencial, a todos los actos de corrupción que están documentados, unos documentados y otros por documentar, elevó la deuda del país en más de 20.000 millones de dólares, y ahora, año con año, el país tiene que pagar alrededor de 65.000 millones de lempiras al año en servicio a la deuda de ese pasado que ellos quieren que olvidemos. Esa es la verdad que no le dicen al pueblo hondureño. Ese zarpazo a la democracia, ese saqueo a las instituciones, esa deslegitimación y ese manipuleo a las instituciones que hizo el bipartidismo en hechos sucesivos de forma cronológica, 2009, 2012, 2013, 2014, 2017, los hechos que ya se enunciaron, eso le generó al país una deuda de más de 20.000 millones de dólares que ahora le toca pagar al pueblo hondureño 65.000 millones de lempiras año con año en servicio a la deuda. Ese zarpazo a la institucionalidad también le dejó al país concesiones y exoneraciones fiscales
que deja de percibir el Estado hondureño, sumas superiores a los 65.000 millones de lempiras al año, que sumado a eso hacen 130.000 millones de lempiras al año que el Estado tiene que sacrificar para pagar todos los desastres que hizo el bipartidismo en su ejecutoria 12 años después del golpe de Estado. Esa es la realidad del pueblo hondureño. ¿Quieren que olvidemos eso? Borrón y cuenta nueva, vaya pues, borrón y cuenta nueva. Olvidemos todo el pasado, pero que se le perdone la deuda al país, que ya no se paguen esos 65.000 millones de lempiras, que ya todo el mundo pague los impuestos, que ya no existan las exoneraciones ni las concesiones y que todo el mundo pague impuestos. Lo que pasa es que ustedes obedecen a un discurso de una institucionalidad fallida que ustedes corrompieron y que ustedes comprometieron. Ustedes deslegitimaron como partido de gobierno, el Partido Nacional de Honduras, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Ustedes construyeron pistas de aterrizaje en puntos estratégicos del país, supuestamente con el discurso de proteger el turismo, pero lo hacían para traficar con droga, porque como dicen los juicios de Nueva York, y estas no son especulaciones, compañero abogado del Partido Liberal de Salvador Narral, bueno, que no se sabe si serán liberales, pues, porque la gente de Salvador Narral no es liberal, esos bueno, no son liberales, la mayoría de ellos, pero bueno, compañero es liberal. Esos casos, compañero, están documentados en los juicios de Nueva York. Eso aparece en todos los juicios por narcotráfico que se ha desarrollado en la corte, en el Distrito Sur de Nueva York y en otras cortes de los Estados Unidos, donde han salido con nombre y apellido todos los hechos y todos los acontecimientos que se hicieron desde la institucionalidad del país. Como en el 2017, siendo presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros Watson, le bajaron 867 veces para robarle el triunfo a Salvador Narrala, que fue la única oportunidad que tuvo de ser presidente. Salvador Narrala nunca será presidente, porque el que dicen, hay un dicho que dice que el que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Salvador Narrala lo que tiene es humo en la cabeza, nunca va a ser presidente de este país, nunca, 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 porque creo que el pueblo hondureño es lo suficientemente cuerdo como para elegir un desquiciado como esos en la presidencia de la República. Desquiciado como ese. Se fija que falta de respeto. Un desquiciado anda yendo usted. Mire, don Amable, que hoy no vino de amable, hoy no tiene nada, ¿verdad? Déjeme decirle que usted empieza la intervención analizando el problema y termina cayendo en ese discurso que ya nos tiene saturados. Le voy a explicar un poco más el tema de lo que está sucediendo en el CNE. Hay responsabilidades administrativas y responsabilidades penales. Yo creo que, vuelvo y le repito en el tema de la actuación de la consejera, si ella firmó un contrato de transporte y ella tenía que garantizar en la flota de vehículos o la dinámica del transporte, no exime de la formalidad constitucional del resguardo. Yo creo que ahí debemos ir dirimiendo cuál es la responsabilidad de cada uno, porque no vamos a permitir que se esté jugando con el pueblo, hombre. Aquí lo que se quiere es, como dicen, engañar a la gente y que la gente tenga información errónea. Si hay responsabilidad administrativa, se debe deducir, pero si hay responsabilidad penal, yo creo que este señor fiscal debe empezar a ser objetivo, porque sale bravo ahí contra unas causas, como por ejemplo cuando es algo de nuestro candidato, ahí sale corriendo. Ahí el fiscal, sí es fiscal y ejecuta la acción penal pública de volada, pero cuando toca las acciones del oficialismo, ahí se agacha y se queda calladito. Entonces, todo eso lo estamos observando. Y yo le voy a decir algo, y algo que me está generando esperanza a mí y a todas las personas que estamos en el Partido Liberal. Y sabe que somos liberales y tenemos la misma cédula de identidad que usted tiene. Tenemos el mismo documento porque nacimos en este territorio. Entonces la gente ya no es tonta, la gente está observando todo lo que está haciendo el oficialismo y también tiene anotado en su bitácora y en su memoria lo que ha hecho el otro partido en el pasado. Yo creo que tenemos que empezar a ser serios y asumir las responsabilidades. Aquí el tema de quererse hacer, como dicen, el chanchito con lo que hacemos, ya no está de moda. Se está haciendo el chanchito. Ay, Amable. Hombre, si es que Amable, él es bonito discursando,
Pero vuelve a aterrizar en ese charco de los 12 años, que ni perdón ni olvido, que pobrecitos nosotros, que el bipartidismo hizo. No, hombre, el país quiere soluciones. Ya esa lloradera, dejémosla atrás, hombre. Propongamos y sobre todo proponer, hay que actuar. Ya la gente quiere resultados concretos en política pública y no la misma tontería de estar llorando y estar tirándose la piedra de un lado a otro ya. Creo que ya basta. Le hago una pregunta, abogado. Dígame. ¿Cuánto tiene que pagar el pueblo hondureño en concepto de indemnización a los magistrados de la Sala Constitucional que destituyó el Partido Nacional y el Partido Liberal en el 2012? ¿Cuánto tenemos que pagar el pueblo hondureño de Mire, hay cosas que no se pueden tapar, amable. Bueno, las malas acciones de los funcionarios anteriores. Si le ha pero causado al Estado. olvidemos. Pero no podemos ir sobre esa narrativa, estar estancados siempre. ¿Cuánto tiene que pagar el pueblo hondureño de indemnización a los 4 magistrados de la Sala Constitucional que destituyó el bipartidismo en el Congreso Nacional, Partido Liberal y Partido Nacional? Pero es que si estamos en el 2012, en eso, yo le podría decir a ustedes por qué quitaron la extradición. Los narcos están con el compromiso de que un gobierno les quite el tratado, entonces vamos a estar llorando sobre eso. No, nosotros vamos a proponer de nuevo la vigencia del tratado de extradición, que venga la Sisi y no vamos a estar llorando, acusando que Libre quitó la extradición. Ese es un hecho. Es un hecho concreto que la quitaron. ¿Y por qué la quitaron? Porque atrás hay compromisos. Eso tengámoslo claro. Pero nosotros como gobierno no vamos a venir a estar llorando sobre el pasado. La gente quiere respuesta y quiere que sobre la marcha vayamos sacando instrumentos jurídicos de cooperación internacional para poder neutralizar el crimen organizado. Pero ya basta de estar llorando. ¿De cuál gobierno habla? De todos los de atrás, incluido el suyo. No, cuando seamos gobierno, dice usted. Del ingeniero Salvador Narrala. Cuando él sea presidente, tendrá un grupo de funcionarios capaces para tener relaciones internacionales de altura con los países. ¿No? El mundo globalizado, nosotros merecemos encajarnos. No hay que ser tan domésticos. Nosotros ya no podemos ser tan domésticos y pensar solo que somos una nación aislada. ¿Sabe cómo va a ser presidente Salvador Narrala, Raúl? De la única forma como va a ser presidente Salvador Narrala es con inteligencia artificial, que le creen un país. Así dijeron que no teníamos estructura, señor, dijeron que no teníamos estructura y demostramos ahorita que la estructura defendió los votos del ingeniero Narrala y les vamos a demostrar en noviembre que vamos a llegar al poder. ¿Se acordará de mí, Raúl? Y vamos a hacer un programa. La resistencia hondureña se declara lista y preparada para afrontar con hidalguía el proceso del 30 de marzo y volverlos a derrotar. Ustedes están aplazados, totalmente aplazados. La segunda mujer presidenta de este país. La gente ya no los quiere, don Amable, discúlpeme. La gente ya los evaluó y salieron aplazados. Entonces lo que sigue, nos vemos el 30 de noviembre. Bueno, así será. 30 de noviembre. Se le bajarán esos humos. Diputado Discoa. Bueno, vamos a tomarnos unos minutos, tal vez se bajan los ánimos aquí. Bueno, hay tanta cosa que se habla, voy a traer mis apuntes la próxima. Mire, cuando yo escucho a alguien de Libertad y Refundación hablando de narcotráfico, es que tienen anestesiada la vergüenza, no se me ocurre otra cosa. Cuando miembros de su partido, fíjese que hasta el marginado diputado Mauricio Rivera ya hasta lo dijo, yo nunca vi un video de Juan Orlando, dice, pidiendo dinero. Y allá está condenado, y eso sí, ahí sí dicen ellos, a puro testimonio, él sí es culpable. Pero el exsecretario del Congreso que sale pidiendo dinero, él no es culpable. Esa es mentira, eso es algo fabricado. Entonces, con este tipo de cosas difícilmente vamos a avanzar. Por otro lado, y el país lo endeudaron y empieza. Óigame, si el expresidente de Zelaya recibió en cero la deuda externa, porque así se la dejó el presidente Maduro, quiere decir que en 3 años y medio lo endeudó en $3.500 millones. ¿Y ellos qué hacen? Siguen endeudando el país. Ahí nos sacaron un préstamo con el CAF, que esa acta ni pasó por el Congreso, pero ellos vengan para acá. Entonces, esta narrativa, ellos hablan de cosas que ellos hacen y lo hacen peor. Y todavía vienen a usted a quererles mentir al pueblo hondureño y decirles que ellos son la solución a todos los problemas. Por eso están como están, porque no le han dado solución a nada. Porque tienen una credibilidad bajísima. Es increíble cómo este gobierno se ha desplomado. Es increíble con todo el respaldo popular con el que llegaron. Y me voy a tomar un minuto también. Mire qué tristeza cómo a veces utilizan la gente. Mire, el 2017 dice el ingeniero Narrala, que conste,
que fue Manuel Zelaya, que no quiso presentar las actas del triunfo de él. Palabras de Salvador Narrala, donde él mismo dice que Mel en unas reuniones privadas dijo que a él no le interesaba que Salvador fuera presidente. O sea, prácticamente lo entregó. Solo lo utilizaron ahí para revivir a Libre, que era una fuerza muerta. La elección pasada lo vuelven a utilizar al ingeniero Narrala, lo usan en alianza, porque si no, no le hubieran ganado al Partido Nacional. Nunca, nunca, nunca. Sin esos votos que les llevó Salvador Narrala, jamás le hubieran ganado al Partido Nacional. Bueno, pero a la semana ya lo desecharon también. Y ahora se refieren a él de manera despectiva. Mire qué triste es la política, mire cómo el partido de gobierno utiliza a la gente y luego la desecha. Pero bien, esto así es. Volvamos al tema. Vamos a seguir hablando del pasado, porque ellos solo cuentan los pecados ajenos, no cuentan los propios. O vamos a encontrar soluciones. Vamos a ocuparnos de este tema delicadísimo que es el CNE, porque ahí va la voluntad popular. Y ante tanta incertidumbre comienzan las especulaciones de qué va a pasar, qué no va a pasar, esto y lo otro. Entonces, ¿qué quiere usted, pueblo hondureño? Usted quiere ir a votar en noviembre y que no le abran la urna a las 9 de la noche. Usted quiere ir a votar y que se respete su voluntad popular. Y hoy por hoy el gobierno sabe que son una minoría. Saben que los partidos de oposición van a ir en crecimiento versus el gobierno que va a ir en decrecimiento por una sencilla razón. De por sí la gente es antisistema, la gente es antigobierno por naturaleza, porque cree que a ellos les pegaron sus discursos y todo, porque atacaban el gobierno. De lo que no se dan cuenta es que ahora ellos son gobierno. Y es un gobierno que no se ha desplomado en credibilidad. ¿Que ha hecho su par de cosas buenas? Sí, yo no soy sectario igual a ellos, que siempre en contra de todo y a favor de nada. Pero a pesar de eso, no han logrado cautivar el corazón del pueblo hondureño, y el pueblo hondureño ya no cree en libertad y refundación. Ahí tienen más de 100,000 votos nulos en una interna, o en blanco, que quiere decir que la gente fue por un compromiso de un censo, de una beca, de cualquier otra cosa, pero que en general no les va a dar el respaldo. Los partidos de oposición van en crecimiento, el Partido Liberal definitivamente ha tomado oxígeno, no lo puedo negar. El Partido Nacional, que tanto quisieron demeritarle, demuestra que es la fuerza política más grande del país, sin tener la logística del gobierno. Ahí llegaron a votar los nacionalistas con mucho honor, y nosotros estamos trabajando en la reconstrucción de nuestro partido. Ahora, ¿qué debemos ver, pueblo hondureño? Debemos exigir la certidumbre para noviembre, que estas cosas no se repitan, que se esclarezcan los hechos, que se deduzcan las responsabilidades, que cuando se denuncien cosas las tomemos con seriedad, que dejemos de verlo desde el sesgo político, que lo miremos desde recuperar el país y recuperar la institucionalidad, y que en noviembre sea presidente pues quien el pueblo quiera, pero no con estos discursos, no con estas narrativas, no con estas crónicas. Aparecemos profetas de hechos pasados, no con eso vamos a avanzar, y yo estoy seguro de que no es eso lo que usted, pueblo, quiere estar escuchando de nosotros. Bien, continuamos. Amable, estos caballeros aquí dicen que el malestar de Libre es porque ha perdido el respaldo popular. Pero ¿quién es la candidata más? Vamos a ver. El proceso electoral interno, ahorita la tabla está en cero de nuevo. Ya las elecciones del 9 de marzo ya pasaron. ¿Quién es la candidata más votada? Rixi Moncada. En las elecciones del 2021, ¿cuántos votos sacó el Partido Nacional? Más de 1.267.000. Ahorita no van a llegar ni a 700.000 votos. En este proceso electoral primario tuvo un decrecimiento. El Partido Liberal lo que está viviendo ahora es un espejismo con candidatos de probeta que vinieron de otros partidos a querer oxigenar un partido moribundo, precisamente por el cogobierno y por el concubinato que tuvo con el Partido Nacional en los 12 años, y que los hace también responsables de la tragedia de país que hemos tenido. ¿Qué dicen que el gobierno está aplazado? Bueno, Xiomara tiene el 55% de aceptación dentro de los 5 presidentes con mayor aceptación popular en Latinoamérica, según instrumentos de medición profesionales y que están en conocimiento del pueblo hondureño. Se han logrado ejecutar acciones de gobierno que están llegando a todos los rincones del país, beneficiando a todas las comunidades
El programa de caminos productivos que está siendo ejecutado por las alcaldías sin distingo de ninguna naturaleza. Ahí reciben año con año las alcaldías del Partido Nacional, 142 en total, los fondos de caminos productivos, los fondos de construcciones escolares, las transferencias municipales aumentadas y entregadas en tiempo y forma, lo mismo que a las alcaldías liberales, sin distingo de ninguna naturaleza, a pesar de esa enorme deuda que dejó el bipartidismo, que los caballeros aquí quieren que se olvide, pero que eso no se puede olvidar. ¿Cuánto ha representado para el pueblo hondureño las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado y en concreto por la destitución de la Sala Constitucional, de los 4 magistrados de la Sala Constitucional? El pueblo hondureño tiene que pagar cualquier cantidad de millones en indemnización. ¿Producto de quién? Producto de ese bipartidismo, porque ¿quiénes fueron los que dieron ese golpe a la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia en el año 2012? Ellos dicen que hay que olvidar el circo, el charco. Óigame, diputado, eso ha dejado más de 200 familias hondureñas enlutadas, de gente que murió producto de la represión, asesinados por las fuerzas militares y policiales en el marco de todo el golpe de Estado. Hubo asesinatos en las protestas del 2017, cuando se hizo el fraude electoral promovido por el Partido Nacional, que le arrebataron la vida a cientos de hondureños. ¿Hay que olvidar eso? Todos esos crímenes están en la impunidad. A propósito, el general asesino del golpe de Estado anda prófugo de la justicia. Dejó abandonados a sus 2 generales y él se la dio, se fue. Tienen que ser responsables de los actos que cometieron contra esta patria y contra este país. Hay una realidad que no se puede obviar. El país sacrifica año con año más de 65.000 millones de lempiras, el doble del presupuesto de la Secretaría de Salud, 6 veces más del presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. ¿En pago de qué? En pago de la deuda que contrató el Partido Nacional de Honduras junto con el Partido Liberal en el gobierno, y que se fue la mayoría de esa deuda en corrupción, en saqueo a las instituciones. Y ahí están los casos documentados. Hay algunos casos que incoó la MASI, hay otros casos que están en investigación y que el Ministerio Público tiene que proceder y tiene que investigar. A eso le llaman odio, a eso le llaman vivir del pasado. Bueno, ese es el pasado reciente del que venimos. Esa es la realidad que nos heredó el bipartidismo, que ahora quiere venir a dar cátedra de moral. Los mismos que expulsaron la MASI, porque los estaba investigando a ellos, diputados liberales y diputados del Partido Nacional, son los que ahora quieren dar lecciones de moral en medio de una situación que el pueblo hondureño la derrotó. El boicot a las elecciones del 9 de marzo fue derrotado por el pueblo hondureño, porque la idea era generar caos, la idea era que se paralizara Tegucigalpa y San Pedro Sula, y no pudieron, porque la gente se esperó ahí. El pueblo esperó pacientemente en los centros de votación hasta la llegada de las urnas y ejerció el sufragio. La intención que tenía el Partido Nacional era hacer ese boicot y mandar un mensaje de que el país estaba en caos y anarquía, pero no lo lograron. Esa narrativa ya la conocemos, ese discurso ya lo conocemos. ¿Cuál es la narrativa que quiere implantar hoy el golpismo? Quiere responsabilizar a la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas para que se pueda dar un golpe de barraca y crear las condiciones para un nuevo golpe de Estado. Ya los conocemos, ya sabemos quiénes son, ya sabemos quiénes actúan, ya sabemos quiénes están detrás de todo eso, ya los conocemos. Esa novela, ese capítulo lo hemos vivido tantas veces que ya los conocemos. Y repito, la resistencia hondureña está lista y preparada para volver a vencer el bipartidismo el 30 de noviembre, como lo vencimos en el 2013, como los vencimos en el 2017, como los vencimos en el 2021, los vamos a volver a vencer el 30 de noviembre del 2025, porque en este país no volverán. Lo vi haciéndole así. Sí. ¿Por qué? Es que ¿Cómo le hacían? realmente, cabeceado así. don Amable, me da pesar verlo a usted como quiere defender lo indefendible, ¿eh? ¿Le da pesar? Me da pesar porque él quiere defender algo de un partido que nació en las calles y en las calles se va a quedar, porque ya se le dio la oportunidad de gobernar este hermoso país y mostraron su incompetencia. Desde ministros que andan jugando fútbol ahí con los bienes del Estado. Saludos a Eric
Alejandro Rosenthal, que es seguidor de ministro, estaba pujando para que lo como en primera. Lo va a contratar Eric. Alejandro Vázquez lo quería llevar al maratón. Y después, si usa influencia, lo van a querer meter a las elecciones. Pero que renuncie del puesto público, porque ese es el problema, el abuso. Aquí la cosa pública la han agarrado como changoneta, que los funcionarios creen que pueden hacer lo que quieran. Y no es así. Yo creo que debemos empezar a tener responsabilidad. Y don Amable quiere defender un gobierno que no solo es en el tema de la extradición, es un gobierno que ha tomado decisiones incoherentes. ¿Cómo es posible que la política pública vaya encaminada a la inversión en canchas y ahí salen los médicos que no se les ha pagado su salario? El tema aquí, algo me contaba una señora, Raúl, que gastaban $9,000 en un tratamiento para el cáncer de su mamá y no hay posibilidades. Le dijeron a la señora que se muera. Está en contra de la inversión en canchas. Ahí debe ir el recurso público, don Amable, a ese tipo de situación de salvarle la vida a los ciudadanos. No en andar comprando prados, en andar comprando vehículos, lujos para el funcionario. Yo creo que debemos darle un giro a quitarle el estatus. Mire, cuando lleguemos al Congreso, nosotros con el ingeniero Nasralla vamos a ir a desregular toda esa maraña que han hecho en ese Congreso. Ese Congreso ha sido un centro de transacción, donde los sectores poderosos entran y salen con un pedazo del Estado bajo el brazo. Nosotros vamos a ir a desentar que el diputado realmente se dedique a legislar y que, por ejemplo, la elección de los fiscales, del presidente de la Corte, no sea por los diputados, hombre, sea por sectores de todo el país y con voto vinculante para quitarles ese juego de que tienen como peones después al presidente de la Corte, tienen como peón al fiscal, y eso es lo que está pasando. Mire a ver si el fiscal se ha pronunciado con el tema del comandante, y el comandante con todo el cinismo dice que él se desentiende de las urnas, que podían andar en rapidito. Y sabe que dijo Yuri ayer, el vocero del Ministerio Público, que ellos no tenían que andar bajando urnas de los buses. ¿Y dónde queda la acción penal pública cuando hay una noticia criminis, un hecho notorio? El Código Procesal Penal obliga a la investigación de oficio, pero aquí se hacen los locos, ¿verdad? Como les conviene mantener la dinámica del oficialismo y todo lo que están haciendo es desesperación, ¿verdad? Lo que está pasando en el CNE es el plan B, porque saben que en las urnas le tienen terror al ingeniero Nasralla, eso es todo. Nos decían, ay, que no hay estructuras, ya se los demostramos. Mire, vamos los 23 candidatos a diputados, salimos electos. Y mira la diferencia con el primero de Calix. Más de 6,000 votos el último de nosotros. Lo salvó el y biométrico. solo tenemos el 50% contado de las actas. El pueblo votó en plancha. El pueblo en noviembre va a ratificar que quiere una renovación total de ese Congreso y darle la oportunidad al ingeniero Nasralla para que sea presidente y que les enseñemos cómo se pegan botones. Yo creo que ahí va a ser un cambio y, como lo decía la esposa del ingeniero Nasralla, va a ser un parteaguas del antes y el después. Yo creo que merecemos, don Amable, una esperanza. Denos la oportunidad de gobernar y que de ahí el pueblo juzgue, porque el funcionario se le olvida que ahorita está tomando decisiones abusivas, pero después el pueblo le va a pasar factura y ahí los andan avergonzando en el mall, cuando les dicen pícaros. ¿No te acordás que cuando estuviste de director de allá de Injupen o de otro, estabas nombrando familiares? Ese nepotismo es otra cosa que va a pasar factura. Ya dejen de enchambar a los familiares, porque esto no es empresa no es empresa privada, no es empresa familiar. Hay que respetar el Estado, hay que respetar el mérito y la capacidad. Hombre, la gente no saca maestrías, no se parte el lomo preparándose para que venga un corneto que no ha pasado ni la universidad a ser ministro, diciendo que no le ajustan 109,000 lempiras. Eso es un insulto a toda la gente que se prepara en este país. Yo creo que tenemos que cambiar e ir a desentar sobre todo el aparato estatal. Yo siempre he dicho que el modelo ya no funciona. Las entidades están desgastadas, están contaminadas, están podridas por dentro y tenemos que hacer reformas estructurales respetando la meritocracia. Aquí las cosas deben ser como son.
diputado? Bueno, vamos a ver si recobramos un poco el norte, pero mire, básicamente yo veo lo mismo. El compañero Amable ha intervenido 3 o 4 veces y creo que ha dicho lo mismo, las 4 o 5 veces. No, o sea, él, aunque le digamos que Manuel Zelaya recibió el país con 0 deuda y que lo endeudó, eso no lo toma en cuenta en sus argumentos. Aunque le digamos que este gobierno ha sido endeudado de Honduras, eso tampoco lo toma en cuenta en sus argumentos. También si hablamos de lo del 2012, bueno, ojalá a Honduras no le toque pagar los platos rotos de la destitución del procurador que teníamos fuera de forma y haber nombrado otro. Ojalá tampoco vengan demandas de cómo se nombró la Junta Directiva del Congreso Nacional con 44 votos. Todo esto nos lleva a que estamos en lo mismo. Vos hiciste esto, vos hiciste el otro, vos aquí, vos allá. Y siento que no es lo que el pueblo hondureño quiere escuchar. El pueblo hondureño necesita soluciones a sus problemas. Cuando Honduras vota con la esperanza de que le solucionen algo, al menos algo. Desde el más pobre hasta el más pudiente, él elige sus autoridades pensando en qué soluciones le pueden dar a los problemas del diario vivir, a sus problemas de empleo, a sus problemas de salud, de educación, a sus problemas de infraestructura, de poder emprender un negocio, entre otras cosas. Para eso se eligen autoridades, para eso están las autoridades en determinados cargos, no para estar con crónicas del pasado, donde yo siempre digo, todo el mundo es santo en pecado ajeno, porque ellos no mencionan todo lo que han sido, todas las irregularidades que han cometido en gobiernos anteriores y en este. Usted hondureño, entiendo, usted está cansado de los políticos, de haber confiado en uno, de haber confiado en otro, de ver que realmente aquellas soluciones que usted espera no llegan. Sin embargo, nos queda la última esperanza en noviembre, donde nuestro deber es darle certeza al pueblo. A mí me dicen que doña Rixi es la candidata más votada. Bueno, vamos a ver cuando le saquen un poquito de helio, porque yo miraba en mi pueblo urnas vacías, pero ahí están documentadas con más de 100 votos. Situación bastante interesante, ¿no? Así, vamos a ver cuando ya toda esa gente que fue ahorita obligada a la urna del gobierno ya no tenga esa coacción en noviembre. Vamos a ver si sigue siendo la más votada. Y vamos a ver cuando esa gran cantidad de voto independiente, voto flotante, se comience a decantar por los partidos de oposición y no por el partido de gobierno, porque yo no me encuentro un ciudadano que me diga que quiere continuar con este gobierno, o con la ideología de este gobierno, o con lo que esta gente está haciendo. Todo esto evidentemente el gobierno lo sabe, porque eso sí lo reconozco, están muy bien asesorados, aunque a veces le fallan las estrategias. Mire que cuando quitaron la extradición, yo no sé cómo armaron ahí una concatenación de hechos, diciendo que era porque iba a haber un golpe de Estado de barraca. Y ahorita dicen que no, que desde el CNE se está fraguando un golpe de barraca. O sea, no tienen de qué hablar y siempre están con los mismos temas, de los cuales usted definitivamente ya está cansado, temas que no le dan solución a nada de lo que usted está viviendo. Usted tiene un gobierno que no le ha solucionado nada, que usted confió en ellos muy posiblemente, y tenemos 3 años, y que 3, 4 meses, y aparentemente siguen en campaña. Oigan esto ustedes dos. Aquí con el guacho, desde la 1 de la mañana, madrugones el conteo en el Consejo Nacional Electoral, en el Infoc denuncia libre. Bipartidismo se puso de acuerdo para iniciar el escrutinio especial a medianoche en el Infoc, sin presencia de observadores ni transmisión en vivo como se ha hecho anteriormente. Acaban de iniciar los escrutinios. Libre no arrancará hasta que haya condiciones. Mire, yo le voy a... Bueno, primero hay que ver si es cierto, ¿va? Y segundo... ¿Cómo no va a ser cierto? No me interrumpa, don Amable, yo a usted lo respeto, su espacio, su tiempo, y usted, bueno, casi llora uno escuchándolo, pero yo lo dejo. Entonces, mire, si hay escrutinio especial es por la misma votación donde el consejero de Libre votó. Por eso hay escrutinio especial, porque quedó 2-1 y dijeron que no, que las actas donde no se usara el biométrico, bueno, está bien, ahí está el escrutinio especial. Pero ahora quieren girar la situación y empezar a victimizarse. O sea, ya no sigamos con esto, no sigamos con lo mismo, avancemos. Ojalá que ese escrutinio especial, con todo respeto, no reviva muertos, ¿verdad? Que no vaya a salir gente que no entraba por una gran cantidad de votos apareciendo en segundo o tercer lugar en las diputaciones, porque esa sí va a ser una burla al pueblo hondureño. ¿Puede haber cambios mínimos? Claro. Se puede subir una posición, bajar una posición, se pueden estrechar las cosas, pero no vayan a salir ahí cambiando radicalmente la voluntad popular
porque eso es algo que el pueblo va a rechazar. Amable. Bueno, ayer fue 20 de marzo. Justo hace 5 años, un día 20 de marzo, el gobierno del Partido Nacional, si me enfoca aquí, por favor. No, ya lo mandé, Víctor. ¿Se lo ahí. mandó? Ok, pongámoslo. Víctor. Hace 5 años, el gobierno del Partido Nacional, a través de Invest H, sacaba 50 millones de dólares de la Tesorería General de la República y los invertía en la compra de los hospitales móviles. Esa es la carta de presentación de estos dos caballeros que hoy están aquí defendiendo ese bipartidismo nefasto que en 12 años sangró la institucionalidad. Más de 1.272 millones de lempiras que se sacaron de la Tesorería General de la República para la compra de los hospitales chatarra. Esa es la carta de presentación de los caballeros, de los partidos que representan a los caballeros. Momento, a mí no me vincule bueno, yo no lo interrumpí. Con las actuaciones del Partido Nacional, perdone, pero hizo cogobierno nosotros en 12 representamos años. Otro partido. Es la misma cosa. No es la misma. La misma cosa. ¿Cuánto recibió Mauricio Villeda de fondos de Pandora? Ahí está en el expediente de la MASI. ¿Y diputado de quién es Mauricio Villeda? Y otros diputados del Partido Liberal. 25 en total mencionados en los juicios de Nueva York. Entonces no me venga a decir usted que el Partido Liberal es ahora una blanca paloma cuando en 12 años hizo cogobierno. ¿Quién le dio el poder absoluto al Partido Nacional? En el 2014, cuando se le ofreció la presidencia del Congreso Nacional y la rechazaron por la gobernabilidad del país, pero todos sabemos que fue por el caso de Pandora. ¿O me va a decir usted que ignora todo eso? Mire, don Amable. Bueno, yo no lo interrumpí a usted, compañero. Ok, está bien. Yo no lo interrumpí a usted, déjeme terminar la idea. Continúe. No puede decir ahora el Partido Liberal que no es responsable de lo que pasó en el Congreso Nacional. Claro que son responsables, porque ellos reeligieron en el 2018 al fiscal general del Estado, aún sin estar en la nómina. Esos son los hechos que los acreditan a ustedes y que los hacen representar a ustedes. El robo de la pandemia del COVID. Quieren que olvidemos todas las muertes de la pandemia, producto del saqueo que hizo el gobierno del Partido Nacional de los fondos de la pandemia. Ahí está un hecho puntual. El caso de Invest H, Marco Bográn, 50 millones de dólares con una factura comercial para comprar unos hospitales que ahí están votados. Esa es la carta de presentación, como están votados otra cantidad de contenedores casa que hizo Eval Díaz y que ahí están votados y que son fraudes en perjuicio del pueblo hondureño y que ahí está invertida la deuda que ustedes quieren que olvidemos. La deuda que contrataron en más de 20.000 millones de dólares. Ahí está, esa es la carta de presentación del Partido Nacional. Y ustedes vienen a hablar aquí de decencia, de moral pública, de ética, de que van a cambiar el país, y de que van a transformar el país, de que si son la misma cosa, Partido Nacional y Partido Liberal, están unidos. Son lo mismo, mejor que se unan y pongan un solo candidato. Y listo, y la resistencia de Honduras los va a enfrentar. Y le repito, el Partido Liberal está viviendo un espejismo. Mire, dirigir un país y dirigir un proceso eleccionario no es como bailar tangas en televisión. Esos son procesos serios y procesos completos. La resistencia hondureña está lista para enfrentar a ese bipartidismo que por más de 12 años sangró la institucionalidad de este país. Ahí está una carta de presentación mínima. Ese caso de Invest H, como hay otros, como la destitución de la Sala Constitucional, que es una deuda que el pueblo hondureño la tiene que pagar porque el Estado ya fue condenado. ¿Y quiénes hicieron eso? Ellos, sus diputados, compañeros, sus diputados del Partido Liberal y diputados del Partido Nacional fueron los que hicieron eso, como han hecho todas las atrocidades que se han cometido en perjuicio de esta patria. El 30 de noviembre vamos a ir a un proceso electoral general transparente. Aspiramos y confiamos en la honorabilidad y en la decencia de la consejera Ana Paola Hall, que en su vida profesional como catedrática de Derecho Constitucional y de Derecho Penal y de varias cátedras en las universidades públicas, ha demostrado que es una mujer capaz y que es una mujer coherente. Aspiramos que la sabiduría de ella y que en la confianza
de ella radica la transparencia del proceso electoral general y que no vayan a querer salir con un boicot como el que intentaron hacer el 9 de marzo, porque lo vamos a derrotar. La resistencia hondureña se declara lista y preparada para enfrentar al bipartidismo. Y aquí nosotros les lanzamos el reto: únanse. Si son lo mismo, ya se unieron en el BOC y los derrotamos. Ya se unieron cuando querían aprobar decretos para que se publicaran en HCH o en los medios de comunicación, también los derrotamos. Se unieron ahorita para boicotear el proceso electoral del 9 de marzo, los derrotamos. Se van a unir para las elecciones del 30 de noviembre, los vamos a volver a derrotar. Convénzanse, tengan en cuenta algo: aquí no volverán, porque este pueblo hondureño ya los conoce. Venimos de 12 años negros, de una historia nefasta que ha comprometido la institucionalidad del país por años, que dicen que el gobierno de Maduro dejó en deuda, la deuda externa. Falso. La deuda quedó en 3.000 millones de dólares y la elevaron al cierre del 2021 en más de 20.000 millones de dólares. ¿Y dónde está ese dinero? Ahí está, en los fondos de InvestH. Ayer, 20 de marzo, diputado, su partido se cumplen 5 años en que sacaron 50 millones de dólares para comprar hospitales chatarra que ahí están botados. Esa es la carta de presentación de su partido: fraudes electorales, robo, narcotráfico, sangrar la institucionalidad. Que dicen que Carlos Zelaya está en el video, él ya renunció, él no es diputado. Él renunció a la Secretaría del Congreso, renunció a su diputación y no está aspirando a ningún cargo de elección popular, contrario a que en sus planillas del Partido Liberal ahí están todos los diputados mencionados que recibieron sobornos del crimen organizado. Ahí están mencionados los diputados del Partido Nacional que recibieron sobornos y que están vinculados y comprometidos con el tráfico de droga. Ahí están en las planillas del bipartidismo. Hablemos de narcotráfico, pues. ¿Quiénes son los que están juzgados en Nueva York? ¿Quiénes son los que están mencionados en Nueva York? ¿Contra quiénes hay procesos penales en Nueva York y en otras cortes del Distrito Sur de los Estados Unidos y en otras cortes en distintos estados? Gente del bipartidismo, gente del Partido Nacional. ¿Que no puede haber alguien de libre? Puede haber alguien de libre vinculado. ¿Quién dice que no? Nadie ha dicho lo contrario. La diferencia es que no hay una política de Estado que privilegie y que premie la corrupción y el narcotráfico, como sí la hubo en el gobierno del Partido Nacional, en el que fue cogobierno el Partido Liberal, que convirtieron el narcotráfico y la corrupción en políticas de Estado. Esa es la gran diferencia. Me dice aquí el abogado Lucas Flores, dice el abogado Lucas Flores, pero son elecciones internas y primarias de los partidos. ¿De dónde sacan estos tres señores que otro partido tiene que meterse en los asuntos de otro? Y eso de bipartidismo es el mismo discurso gastado. Si ahora es el tripartidismo, cada cual con su costal de pecados, así están esos tres invitados. Bueno, pareciera que fuera aquel programa de Caso Cerrado de la doctora Polo, porque ya don Amable no sé qué es lo que está hablando realmente con lo que expresa, hablando de narcotráfico, hablando de que ellos han sido el partido solución para los problemas de Honduras, y al final yo no sé qué es lo que pretenden este programa. Aquí nadie está libre de pecado, Raúl. Yo creo que debemos sacar cuentas de lo que ha hecho cada uno. El Partido Nacional, por ejemplo, a mi criterio, ha causado una herida al pueblo que todavía no sana. Y lo que decía don Amable, ahí voy a compartir con él el tema de todos esos casos de corrupción. Y eso fue lo que incidió en que el pueblo hondureño pues buscara otra solución, poniéndose libre como una oferta salvadora para los destinos de este país. La gente se volcó con la triste esperanza de que libre iba a ser del pueblo y para el pueblo. Pero cuando llegaron al botín, porque así era la filosofía del Estado botín, empezaron a comer y no tienen llenadero, ¿verdad? Yo creo que ahí ellos demostraron que todavía son más voraces que lo que hizo el Partido Nacional, porque el Partido Nacional por lo menos maquillaba algunas situaciones para hacer los actos de corrupción, pero los de Libertad y de Refundación vienen de un solo, sin respetar normativa, a matacaballos, a hacer actuaciones administrativas. Todo eso lo sabemos, don Amable. Mencióneme un Todo caso. eso lo sabemos. No, es que no le podría decir en específico, pero los procesos de licitación pública, por ejemplo, hay una ley de contratación del Estado
que exige que haya un proceso para poder comprar el Estado bienes y servicios. Y si usted viene como funcionario y se pasa esa ley por ahí abajo y usted compra sin esos requisitos, más adelante tiene que dar cuentas. Y si es responsabilidad administrativa por un lado o si es responsabilidad penal por otro. Ahí van a estar desfilando a la cárcel después los funcionarios de Libertad y Refundación por creerse dueños del Estado. Aquí debemos ir educando al funcionario para que respete que el dinero que va a manejar no es de ellos, hombre. Es el dinero de todos los contribuyentes. En los países de primer mundo, el dinero público se respeta. Mencione un caso donde no, es que no voy a caer en el juego de darle nombres y apellidos. Simplemente le estoy diciendo que en varias instituciones que están sus funcionarios están omitiendo el uso de la normativa para la compra de contratación. Pongo un ejemplo. Ahí se va a dar cuenta usted cuando salgan del gobierno. Es que usted es el que lo está diciendo. Se van a destapar. Se van a destapar. Yo soy abogado penalista y conozco hasta dónde yo puedo emitir una opinión pública y que no me vaya a causar una repercusión. Pero se lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Yo le presenté un caso aquí, el de los hospitales móviles. Hay funcionarios. No, es que eso es de conocimiento público. Yo le podría mencionar los hospitales móviles, caso de Pandora, etcétera. Pero ustedes tienen también el caso del planillazo del Seguro Social, renunciar al tratado de extradición y muchas otras cosas. Oiga, usted no lee noticias, abogado, no sabe que el tratado de extradición está vigente. No, eso no está vigente. Eso es una jugada maquiavélica. ¿Está vigente o no me está imagino vigente? que el compromiso que hicieron es de haberse comprometido de ir a quitar la extradición con los sectores oscuros. Fíjese que yo vengo de un pueblo, abogado. Yo he sido alcalde. Y usted algo habló de las canchas de fútbol. ¿Usted está en contra de que se construyan canchas de fútbol? Definitivamente bueno, pero no. usted lo dijo. No, pero es que estoy en contra de la priorización de política pública. Óigame, no es más importante una cancha que una enfermedad de seguro cáncer. Usted solo juega en canchas de golf, no, señor. como juega mucha gente en este señor, país. Yo he jugado de potreros. Y no se alegran. Yo vengo del pueblo. No se alegran y no comparten la alegría de cientos de jóvenes y niños a nivel nacional que disfrutan la transformación de la infraestructura deportiva que está haciendo Xiomara en los 4 puntos. ¿Sabe cuándo estaría de acuerdo? Cuando no hubieran colas en el Seguro Social que no tienen ni para una pastilla Panadol. Ahí estaría de acuerdo que se priorizara. Yo creo que aquí hay que ser serios, porque si usted está tirando el recurso para comprar una Black Mamba y no hay medicina en el seguro, no, hombre, eso es sentido común, don Amable. 65.000 millones de lempiras se pagan en deuda, compañero. Y entonces va a venir con la retórica de que el bipartidismo les dejó la deuda. Hombre, resolvamos, señor. Es que se está resolviendo, se está pagando. Se está pagando la deuda. Y se están construyendo canchas, y se están construyendo 8 hospitales, y se están construyendo carreteras, y se está impulsando caminos productivos, y se está impulsando construcciones escolares, y se está impulsando los programas de merienda, y se está subsidiando el combustible. Cada vez que ustedes dos van a echar combustible a la bomba de la gasolinera, pagan 10 lempiras menos. Mire, Raúl, ahorita hay un infierno vehicular aquí. Aquí ya no se puede circular. Hay caos vehicular a toda hora y hay un alcalde que inaugura una obra y ahí la deja botada. No, hay que ser serios, hombre. El respeto al ciudadano es cuando usted inicia una obra, termínela, por Dios. Porque eso es jugar con la inteligencia que creen que nos van a engañar inaugurando 10 obras y no terminándolas. Ya no aguantamos el caos y lo que queremos son respuestas concretas. Ya no queremos que nos estén dando paja. Esa es la verdad. Ya no queremos más eso. Y su gobierno, don Amable, no ha tenido respuesta. Discúlpeme, señor, con todo el respeto se lo digo. 30 de no noviembre. Tienen respuesta. Están aplazados y en noviembre van para afuera. Los creadores del Trans 450 están aquí. Bien, voy a hacer una pausa. Trans 450. Bien, voy a leer un poco a la gente. No puedo leerlos todos. Doña Lucía dice: no escriban tanto, es muy largo, difícil. Buen día, ¿por qué David Matamoros no le llevaron a la fiscalía por la baja de energía eléctrica y los sobre votos rurales para garantizar la reelección? Y quisieron continuar este año dando instrucciones
a su comisionada hacer desorden, pero no les dio resultado. Aunque hay actas irregulares, los grandes proyectos se atrasan porque el Estado cumple con todos los procesos de ley de licitación. Eso atrasa también las compras. Las cajas rurales, 100.000 empiras, cada una que los productores y MIPYMES realizan su emprendimiento. Por favor, opositores, ustedes con sus mentiras quieren minimizar toda la labor a favor del pueblo por la señora Presidente, porque los opositores inauguran proyectos, pero lo hicieron con robo descomunal. Aquí está el exdiputado Antonio Rosa. Desde Gracias, Raúl, la PGR tiene que hacer la acción de regreso contra los diputados que votaron la Sala Constitucional. Esa cantidad divide entre todos. Solo así podrá aprender los diputados a no andar violando la ley. La cantidad a pagarse. El porcentaje de locos se lo pelea Trinidad Santa Bárbara con Colinas, donde es amable. Norman Sierra, buen día. El caso de la alfombra roja, por ejemplo, contratado por arriba de 200.000 empiras, sin embargo el Partido Nacional está pagando el mal gobierno que tuvo. El otro señor amable está hablando de narcotráfico y el señor Carlón sale en un video y es del partido de él. Es más, sigue percibiendo dinero el Congreso y sigue viajando con documentos diplomáticos. Ha sido grabado por noticiero en espacios diplomáticos del aeropuerto. Y el otro señor del Partido Liberal saca pecho diciendo que todos los diputados de Narrala salen electos. O sea que me quieren decir que los otros candidatos y diputados de los otros movimientos son inoperantes. Definitivamente estamos mal, estamos a punto de perder nuestro país y vieron en las elecciones pasadas que en vez de estar hablando de tanto carburo deberían traer propuestas para blindar que se lleve a cabo unas elecciones limpias y justas, correctas de una democracia de país. Don Omar García, aquí dice Omar, vamos a ver Omar. Buen día, Raúl. Como ciudadano socialdemócrata les pregunto a sus panelistas, ¿dónde están los 2.100 millones de esto que llaman elecciones? Esto no es democracia. Cada uno de los tres dice, hablemos de los pecados de los otros dos, con los míos no. Son culpables de no dar ese dinero a la educación, salud e infraestructura. Esto pidan perdón los tres, dice Omar García. Muy bien, muy... Rafa muy Canales, acertado. ¿qué pusiste, Rafa? Hola, Raúl, saludos a los distinguidos panelistas. Creo que con todo respeto, cuando alguien por soberbia solo ve la paja del ojo ajeno, cuando tiene un árbol entero en su ojo, pero el abogado amable Jesús menosprecia, vive soñando despierto, fue liberal y fue parte del bipartidismo por 40 años, estoy seguro, igual que el presidente Mel, por más de 60 años, entonces ellos son responsables también y ahora se dan golpes en el pecho y se desligan de la historia que fueron liberales y recalcar que solo los fracasados rayados viven del pasado buscando culpables y responsables, no avanzan en las grandes necesidades del país, creo de nada servirá atenderla y servir a la alcaldía donde fue electo, tiene compromiso con su gente, dejar abandonada por venirse a Teus. Bien, bien. Raúl, ahí... Espéreme, Sí. va el abogado. Abogado, Bueno, mire No, que- y nosotros dos no le prestan la guitarra. Ah, pero está entretenido. Fíjese que recapitulando lo que usted ha leído en esos mensajes, es algo que hemos estado diciendo. La gente ya está cansada de esas narrativas, de esas historias y de estar echándole la culpa al otro, porque yo reitero, todo el mundo es santo en pecado ajeno, pero nadie mira los trapos sucios que tiene en casa. El pueblo hondureño, la ciudadanía quiere soluciones, no excusas, no argumentaciones vacías. Y no sé quién puso ahí, pero me gustó que deberíamos estar pensando en qué podemos hacer para que las elecciones de noviembre pues sean lo más transparentes posible o al menos que se respete la voluntad popular. Y fíjese que yo hace días tengo algunas ideas que no serán la solución a todo, pero ojalá llegue el momento que podamos transparentar más el proceso. Por ejemplo, mire, el tema de la mesa electoral, sobre todo en internas, por mucho que se pongan, por mucho biométrico, por mucho estilo otro, siempre va a estar en manos de seres humanos que pueden manipular esta situación. A mí siempre se me ha ocurrido una idea de que la mesa electoral en el proceso interno sean representantes del CNE los que lo manejen y que cada movimiento tenga derecho a un observador nada más, que esté viendo cómo pasa todo, pero que sean manos imparciales.
al igual afuera, que siempre vemos estas carpas, estos centros de información, donde el que tiene más logística pone la carpa más grande y manipula a la mayor cantidad de electores. También esas carpas para mí ya no deberían de estar. Debería haber solo centros de información del CNE, con personal contratado por CNE, que le diga únicamente en qué mesa le toca votar y en qué línea, pero que no esté ahí manipulando, mire, vote por este, si vota por este le damos esto, esto y lo otro. Esas son algunas cuestiones que pienso podrían fortalecer un poco nuestra democracia y ocupándonos del tema en cuestión que nos trajo aquí. El CNE vive una crisis, vive un momento difícil, es un órgano colegiado. Para aclarar algo, la presidenta firma las contrataciones, pero la decisión es colegiada. Es decir, para contratar estos transportistas, los tres tuvieron que estar de acuerdo. No es que ella dijo, quiero. Así que dejemos claro eso, por eso hay responsabilidad de los tres consejeros y por eso los hondureños queremos que se llegue a la verdad de qué sucedió el 9 de marzo, que se nos deje claro quiénes tienen responsabilidad, entendiendo que, claro, la primera línea de defensa es el CNE, pero si ellos están seguros de que hubo un boicot desde afuera fraguado por alguien, pues también habrá que demostrarlo, también hay que ponerlo ahí en la palestra, y yo sí quiero ser responsable también como abogado y esperar un poco más investigaciones serias, donde también estoy de acuerdo en algo, así como el fiscal actúa de manera veloz para otras cosas, ¿por qué no está actuando en esto? ¿Por qué no está dándole celeridad a las investigaciones en estos temas? Es algo que Honduras lo pide, es algo que el pueblo hondureño se lo va a agradecer. De aquí en adelante viene un proceso general, son 7 meses y pico donde pueden pasar cualquier cantidad de cosas, donde sí reconozco eso que dijo don Amable, aquí vamos de cero para allá, pero aquí quien maneje mejor la tendencia, quien conquiste más el voto independiente, el voto joven y quien venda aquellas propuestas atractivas a aquellas personas que se sienten defraudadas por el sistema, son quienes van a avanzar más y que van a poder capitalizar la mayor cantidad de votos en noviembre, ¿no? Amable. Bueno, yo creo que al final el diputado cayó en la cuenta, pues, de que el órgano responsable de la conducción del proceso es el Consejo Nacional Electoral y es el responsable de la conducción de este proceso. Y que ya prácticamente la tabla queda en cero, o sea, aquí ya partimos de cero, ya lo que pasó el 9 de marzo solo sirve como dato estadístico ya. Hay una realidad, ya los partidos tienen sus candidatos y en noviembre pues va a ser la gran fiesta cívica electoral que confiamos, repito, en la sabiduría, en la probidad y en la honestidad, en la transparencia y en la capacidad de la consejera que va a asumir la presidencia para dirigir ese proceso, que va a ser la abogada Ana Paola Hall. Esperemos que sea objetiva y que cumpla su mandato al pie de la letra y que le garantice al pueblo hondureño un proceso transparente. El boicot del 9 de marzo fue derrotado por el pueblo hondureño. Querían instalar una narrativa, ese hecho fue a propósito y el Ministerio Público tiene que investigar y tiene que imputar a los responsables, empezando por el Consejo Nacional Electoral, cuyos 3 consejeros son los titulares de la dirección de este proceso electoral. Sin duda alguna, contestándole al abogado y colega Rafael Canales, expresidente del colegio, no sé si ya no es presidente, fue presidente. Se le olvidó que lo llevamos a él de presidente del colegio de abogados en una alianza, pero después se olvidó, después traicionó la causa. Pero bueno, esos son los genes que se llevan siempre en el alma. Yo no me avergüenzo de haber sido liberal abogado, no puedo decir lo mismo de usted. Yo fui liberal hasta el 28 de junio del 2009, cuando mi partido, su cúpula, se unió al oscurantismo y al Partido Nacional y a las élites de este país para sacar un presidente liberal legítimamente electo y dieron un golpe de Estado. Y de ahí para allá se desencadenaron una serie de hechos que hoy por hoy le están pasando factura al pueblo hondureño, incluida esa sentencia multimillonaria que el Estado de Honduras, que el gobierno de Honduras tiene que pagar por la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional. Yo creo que son hechos esos que no se pueden obviar y que no se pueden olvidar. El boicot del 9 de marzo fue derrotado, hubo proceso electoral, los 2 caballeros que están aquí son candidatos a diputados electos ya por sus partidos, el compañero en la posición número 15 y por Francisco Morazán y el compañero en la posición número 4 en Comayagua por el Partido Nacional. Hasta lo buscó. No, pues sí, es que ellos mismos me lo dijeron entre líneas. Es que yo no soy candidato. Entonces, bueno, son electos candidatos. Entonces, ya reconocieron los resultados, pues. Solo estamos esperando la declaratoria y que se haga el escrutinio
especial de esas 28.000 actas y que al final, pero ya eso no va a cambiar la tendencia. Los resultados van de cero y el 30 de noviembre la resistencia hondureña se declara lista y preparada para enfrentar al bipartidismo y volverlos a vencer y convertir a Rixi Moncada en la segunda mujer presidenta de Honduras. Dice el abogado Lucas Flores insistentemente, dice, ¿y creen que el Ministerio Público va a hacer investigaciones imparciales? Bueno, ese fiscal que tienen ahí es un fiscal que está bajo la dinámica utilitarista. Imagínese usted en el caso de Lady Lija, el Código Penal establece el tipo penal de conspiración, que es cuando se conciertan una o más personas para preparar la comisión de un delito. Y al ser hecho público, un video público, lo obligaba al fiscal a hacer una investigación de oficio. No, el fiscal lo que hizo fue amenazar a nuestro candidato, al ingeniero Nasralla, que si no presentaba el teléfono le iba a presentar requerimiento fiscal. Óigame, y ese es el fiscal general de la República, que de derecho penal no sabe nada ese señor. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que va a tener una investigación objetiva? Yo le quería decir a don Amable que da pesar en un país tan pobre como Honduras que se estén gastando esa cantidad de millones en un proceso de elecciones primarias que todavía sintamos los hondureños que no es confiable. Eso es un desperdicio de dinero. Yo creo que en el llamado a la conciencia, al llegar al Congreso Nacional, debemos hacer un análisis de la normativa que rige los procesos electorales para adaptarlos a la modernidad. En otros países la gente vota desde su celular, hombre, y rapidito se tiene un ganador confiablemente. Aquí que se votan los millones, no solo en propaganda política, sino en sistemas que biométricos, que el TREP, y todavía estamos a la expectativa de que no haya fraude. Anoche lo decían, había una multitud afuera de las bodegas del Infop, porque se está en la desconfianza de que ahorita en esta etapa del conteo especial se vaya a manosear los resultados. Nosotros desde el Movimiento Vamos Honduras estamos a la expectativa con nuestros representantes. Ya hay una tendencia que nos marca a nosotros y al ingeniero Nasralla como el favorito de la gente. Y si hay manoseo ahí, el artículo 544 del Código Penal habla claramente de los delitos electorales. Cualquier alteración es un delito electoral, cualquier alteración de resultados, incluso Raúl, se maneja que el retardo injustificado del proceso electoral es considerado delito. ¿Va a ser imparcial el Ministerio Público en esto para usted? No, definitivamente no. Y nosotros estamos dispuestos a agotar instancias internacionales si el fiscal actúa de manera parcializada. Escúchelo bien, don Amable. Nosotros nos hemos preparado con una estructura comprometida por el rescate de este país. Ya nos cansamos de que nos estén dando latigazos y nosotros ahora nos va a tocar pegar. Y sobre todo contra la corrupción, escúchelo bien. Diputado Discua, ¿la Fiscalía va a ser imparcial en esto? Pues definitivamente no, pues, salvo que viéramos una acción contraria, pero realmente tenemos una Fiscalía que por ratos olvida su deber constitucional, olvida la imparcialidad de la justicia, la imparcialidad que debe haber en las investigaciones, las obligaciones constitucionales que tiene el fiscal. Y en este caso, pues sí hay paradojas. Mire que para querellar a alguien porque dijo algo, vemos conferencias de prensa, vemos ruedas de prensa, vemos esto y lo otro, pero para otro tipo de cosas, pues no vemos nosotros la celeridad que quisiéramos. Y me voy a retrotraer a algo que quizás no es político, pero es algo interesante. ¿Sabe usted, pueblo hondureño, cuál es el bien supremo protegido por la Constitución y nuestras leyes y el Código Penal? La vida, porque es el único bien que no se repone. ¿Dónde está la celeridad en las conferencias de prensa para investigar asesinatos y homicidios? Recientemente vimos ahí una masacre en San Pedro Sula y así cualquier cantidad. Yo no veo la fuerza del Estado investigando todo esto, tratando de darle un poco de justicia al luto que tienen las madres, de la ola de violencia y de sangre que está quedando en el país, por cualquier cantidad de cosas, por el crimen organizado que... Mire, hablan tanto de narcotráfico, ¿y dónde está el combate al narcotráfico de este gobierno? ¿Dónde están las acciones contra esta gente? ¿Dónde están esas operaciones de alto impacto capturando a los capos o a los jefes de maras y pandillas? Yo no veo nada.
Entonces tenemos un ministerio público que lastimosamente está centrando todo. Cuando es alguien de la oposición, mire, vuela la conferencia de prensa, vuelan las declaraciones, vuelan los requerimientos, pero en otro tipo de acciones no estamos viendo justicia. Y digo todo esto porque me está preguntando que si va a ser imparcial en estas investigaciones. Yo, como dice la canción, lo dudo. Aquí pasó algo grave. No puedo aceptar que se caiga en la narrativa de que fue el bipartidismo, como dicen, porque desde que es un ente colegiado ahí hay representación de los 3 partidos. Así que el representante del Partido Libertad y Refundación también debe tener conocimiento de lo que pasó ahí adentro. Y si los 3 llegan a la conclusión de que el boicot fue externo, bueno, que nos lo digan, pero responsables tiene que haber. Y este tipo de denuncias que hizo nuestra consejera, yo no las tomo a la ligera. Ella algo sabe, algo está manifestando. Yo entiendo que doña Rixi no va a decir, sí, yo fui. Obviamente ella se va a negar, pero que se llegue al fondo del asunto, eso es lo que queremos. Nosotros queremos justicia y es lo que pareciera no vamos a tener. ¿Y para usted la fiscalía va a ser imparcial? Creo que tenemos que confiar en la institucionalidad que tenemos. Justo precisamente el problema del bipartidismo es que ha traficado con la institucionalidad, ha jugado con la institucionalidad de este país. Desde el desorden que se dio en el golpe de Estado del 2009 para acá han venido traficando con la institucionalidad, el bipartidismo. Mire, él habla del fiscal general. Dígame, su partido liberal, compañero, en el Congreso, votó en 2 veces por el fiscal Chinchilla, que tiene un expediente abierto por narcotráfico en Estados Unidos. En el 2018 lo eligieron, el Partido Liberal lo eligió para ser fiscal general, aún sin estar en la nómina, violentando todos los procesos. Y ahora quieren cargar en contra del actual fiscal general, que está haciendo su trabajo para poder adecentar la institucionalidad que sus 2 partidos destruyeron en este país, que contaminaron, que corrompieron, que deslegitimaron, que desangraron, que violentaron el mismo órgano electoral del 2017. ¿Cuántas veces le bajó la cuchilla al sistema don David Matamoros Watson, expresidente del Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo fue la Hayden Fulton, representante de la Embajada de Estados Unidos, a planchar votos al Consejo Nacional Electoral para imponer un fraude y robarle la presidencia a la alianza de oposición? Yo creo que esos casos precisamente quedaron en la impunidad porque su fiscal, el fiscal general Chinchilla, no los investigó y ustedes lo eligieron. Hoy el fiscal general tiene la responsabilidad, sin duda alguna, de darle cuentas al pueblo hondureño. Como él mismo lo dijo, es un fiscal del pueblo hondureño que representa los intereses de la sociedad y que tiene que incoar las acciones penales que correspondan contra ese boicot que el pueblo hondureño lo derrotó, el boicot que programó Cossette López y el Partido Nacional para boicotear el proceso electoral primario del 9 de marzo, fue derrotado por el pueblo hondureño. Han querido maximizar eso. El 98% del proceso electoral funcionó. Los 2 caballeros que están aquí fueron electos en ese proceso electoral primario. Los hechos que se dieron con 300 urnas es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. No le busquemos más. A doña Cossette López le quedó grande la camisa. Mire, don para Amable, ser presidenta del Consejo Nacional Electoral. Le quedó muy grande la camisa. Y yo le repito la recomendación, mire, para ustedes Una dos. pregunta, ¿y el de libre quiso? No, también Consejo Nacional Electoral, estoy diciendo Consejo Nacional por eso, Electoral. es que aquí- Es que tiene que ser responsable. Los 3. Es un órgano colegiado. si el Es un fiscal órgano colegiado. va a ser Vamos a objetivo, ver. tiene que llamar al Lo que comandante tiene de las que- Fuerzas Armadas. Es Tiene que ya sentarlo declaró. y preguntarle por qué ese Escúcheme, protocolo es que se ya violó. declaró, ya hay un expediente abierto, ya declaró el jefe del Estado Mayor Conjunto. Entiendo que ya declararon algunos empleados del Consejo Nacional Electoral. Todos tienen que declarar. ¿Quién es el órgano que está haciendo la investigación? El Ministerio Público. Pero aquí ya hay candidatos electos de los 2 partidos. Ya el compañero proclama a su empolvado como próximo presidente, algo que solo lo va a ver en sueños. A su empolvado. ¿Quién es el empolvado? ¿Se fija usted que No, ese es un- de manera peyorativa se No, está pero refiriendo ese es- al próximo pero es- presidente de la República? Ese es en inteligencia artificial. Pero, sí. mire, don Ellos, Amable, para que Salvador Narala sea presidente, tienen que crearle un país en inteligencia artificial. Nosotros- un día lo pueden poner como Nosotros monarca. le vamos Óigame, a dar a usted escúcheme. cátedra de cómo Miren, se ve. gobierna un país con las manos limpias, porque Óigame. nuestro candidato no es corrupto, eso Óigame. sí téngalo usted por seguro. Mire, ve, solo ganaron la candidatura de un moribundo partido y ya se creen con poder hasta para ganarle a Estados Unidos en una guerra. Si lo que está viviendo el Partido Liberal es un espejismo. Es un espejismo que ya va a pasar. Eso no va a pasar. O sea que del los votos 30 en las de urnas noviembre. Pues es sí, un espejismo. es un Usted espejismo. es el que vive en Quedó una Honduras la de allá. quedó en tercer lugar.
En tercer lugar en este proceso. ¿Sabe Si las por qué elecciones quedamos generales- en tercer lugar? Porque boicotearon el día de las elecciones el material electoral en unos buses. ¿Dónde están los por 2 su millones de partido electores? oficialista, señor. Por eso evitaron que mucha gente votara. 2 millones Pero de en votos, noviembre van a bueno, ser castigados. allí los Eso esperamos. escríbalo en piedra. La señor. resistencia hondureña está lista y preparada para enfrentar el bipartidismo el 30 de noviembre y lo vamos a volver a derrotar. Rixi Moncada va a ser Están la nueva acabados. presidenta de Honduras. Ese No partido importa. suyo está acabado importa. por incompetente. Mire, yo y le el voy, pueblo le voy lo a está dedicar diciendo. una cancioncita aquí al compañero para que la vaya a escuchar. Mire, hay una canción de Pedro Infante, muy bonita, se llama Flor sin retoño. Se la dedicamos, compañero. No tienen posibilidad de regresar, no van a volver. Vamos a derrotar el bipartidismo como lo hemos derrotado siempre, con una lucha firme de la resistencia hondureña que se declara lista y preparada para volver a vencer el próximo 30 de noviembre. Es muy soñador usted, don Amable, con sus argumentos prácticamente superficiales, que se les terminó el tiempo de gobernar este país y no tuvieron la capacidad para poder establecer un plan coherente de visión de país. Ya no podemos llegar a improvisar al gobierno porque la gente se cansó, primero de poner a cualquier funcionario a tomar decisiones. Aquí hay un concepto que se lo voy a explicar muy bien, que es la idoneidad, que no solo es que tenga un título de maestría, un funcionario debe tener un bagaje en la toma de decisiones, inteligencia emocional, manejo de recursos, para que esa institución vaya de acorde a los requerimientos de un Estado. Pero si usted pone al frente cualquier perico de los palotes a tomar decisiones, de buenas personas está llena el infierno, porque aunque quiera tomar decisiones no tiene las competencias. Y su gobierno se ha caracterizado por la improvisación, desde que tenemos ministros sin competencia y que son muy buenos para la violencia, para el ataque verbal, para evitar las críticas, porque no toleran ninguna crítica. Eso es la característica de su gobierno. Y con el ingeniero Nasralla nosotros vamos a formar un gobierno profesional, inclusivo y sobre todo con objetivos claros para el desarrollo de este país, para que la gente refleje un bienestar en las condiciones de vida. Mire lo que está haciendo Bukele. Yo creo que Bukele tiene muchos detractores, pero los resultados que está teniendo no se pueden desconocer. Y nosotros necesitamos implementar un modelo serio que agarre los problemas históricos de este país desde frente, ¿verdad? No andar por las esquinas ni con una doble moral. Y por eso no quieren a nuestro candidato, porque nuestro candidato se caracteriza por decir las cosas de frente y sin tapujos. Y nosotros también. Esa es la filosofía, no es filosofía como la de Libre, de andar atacando, que los 12 años, que ni perdón ni olvido. Óigame, eso es ridículo ya. La gente quiere bienestar y quiere decisiones. Así que le hago un llamado al pueblo hondureño, que en noviembre le demostremos a este señor que hoy me está diciendo que es un espejismo, que le vamos a demostrar que el pueblo nos va a seguir respaldando con esa plancha que nos dio a los 23 diputados ahorita en las internas. Lo va a hacer en las elecciones generales. Escríbelo en piedra, don Amable, que eso va a pasar porque el pueblo ya lo manifestó. Gracias, abogado, por su participación esta mañana. Gracias, Raúl. Diputado. Bueno, gracias por habernos invitado. Quiero tomarme unos minutos, ya que está abierto el proselitismo todavía. Saludar a toda la militancia del Partido Nacional. Seguimos siendo la institución más grande, más fuerte, más organizada de este país. No son 700,000 votos, estamos cerca de llegar a los 900,000 votos. Tenemos un excelente candidato que no divide a la familia hondureña, que no necesita ofender a nadie, que simple y sencillamente recorre el país con su propuesta de trabajo y que así se ha ganado el cariño de toda la población, como es don Papi a la Orden o Tito Afura, y que con él sin duda alguna somos competitivos y muy posiblemente vamos a ganar el próximo proceso electoral en noviembre, porque Honduras está convencido de que el Partido Nacional es una fuerza que se está renovando. Usted nacionalista escoja bien a sus candidatos y decirle que vamos a trabajar en unidad y en hermandad para poder captar voto externo. Saludar rápidamente a don Modesto Cáliz, que me reportó su audiencia desde la aldea Buenavista de Río Bonito, allá en Ciguatepeque, también a la profesora Telma Recarte, allá en el barrio El Parnaso, y a tanta gente que nos vio el día de hoy, allá en mi departamento Comayagua. Gracias, diputado. Antes de despedir, Amable me dice, no dé mi nombre, porfa, pero pregúntele a Amable por qué el año pasado y lo que va de este, Injupen no ha aplicado el aumento por ley, se da
que se da a los pensionados, con todo respeto. Esa es la revalorización de las pensiones, no es un aumento, pero eso se hace año con año. El año pasado se aplicó y este año estamos a la espera que la Comisión de Bancos lo dictamine. Bien, amable, su mensaje final. Yo creo que el bipartidismo está descalificado moralmente para poder hablar. Ellos representan la corrupción, el narcotráfico, el saqueo, el sangramiento de la institucionalidad. El caso particular del Partido Liberal está viviendo un espejismo. Ellos creen que el fenómeno Bukele se va a replicar en Honduras a través de una vejestoria tanga, y yo creo que la política no funciona así. Cada país y cada pueblo tiene su proceso y Honduras tiene el propio, y aquí Salvador Narrala perdió la gran oportunidad de ser presidente en el 2017 cuando fue electo presidente por la alianza de oposición, pero se dejó robar las elecciones por sus mismos socios que hoy lo acompañaron en el BOC y que están precisamente en el bipartidismo en el Congreso Nacional. El Partido Nacional, qué decir, su carta de presentación es la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico, sus diputados, sus candidatos electos, en la mayoría de ellos electos con financiamiento del narcotráfico, y lo que pasó el 9 de marzo, el boicot al proceso electoral primario, fue derrotado por el pueblo hondureño. No pudieron empañar el proceso electoral, a pesar de que ese fue el boicot que organizó la misma presidenta del CNE. Y repito, le quedó grande la camisa a doña Cosette López. Ella creo que debería de ir donde Rixi Moncada, que le dio unas orientaciones de cómo se manejan procesos electorales. Y finalmente confiamos en la sabiduría, en la objetividad y en la transparencia y en la honestidad de la consejera Ana Paola Hall, que pueda dirigir el proceso electoral general con transparencia, con responsabilidad, para bien de la democracia en Honduras. Y la resistencia hondureña nos declaramos listos. Le decimos al bipartidismo golpista y narcocorrupto que no volverán. Bien, ya nos vamos. Ojalá que los líderes del país, de los partidos, reflexionen, empezando por ellos, porque están enfrentados. Ana Paola, Cosette dijo que Rixi y Mel se habían reunido con los comandantes para arreglar que no salieran salpicados con eso de que las urnas andaban en rapidito y todo lo que pasó. Rixi le dijo que estaba mintiendo. Papi a la orden salió diciendo que querían afectar la democracia a favor de Cosette. Falta ver qué va a decir Mel Zelaya, pero ya habló la candidata de Libre y ministra de Defensa. Narrala y su equipo también tienen sus posiciones, pero lo que estamos claros es que hay un enfrentamiento. ¿En qué beneficia Honduras eso? Ojalá que sean elecciones transparentes, pero con ese pleito, aunque fueran transparentes las elecciones, las están ensuciando. Es lo que no entienden. Y ojalá que los líderes, de los líderes para abajo, entiendan, porque ¿qué ganamos los hondureños enfrentados unos con otros? Este país tan pobre, se gastó un montón de dinero en esas elecciones, un montón de pistas, un país tan pobre que faltan medicinas, faltan hospitales, faltan un montón de cosas. Este gobierno no ha podido cumplir con todo y el anterior tampoco. Estuvieron un montón de tiempo. Es la verdad. Y este gobierno aquí, estos dos caballeros que están a mi derecha, le han hecho señalamientos al gobierno amable. Pero enfrentados vamos mal. Ojalá que los líderes se pongan de acuerdo para que vayamos a unas elecciones honestas y transparentes y que no sigamos peleando entre hondureños. Hoy somos uno de los países más pobres de la tierra y así nos llevamos, como perros y gatos. Así está la política. Que tengan un buen fin de semana. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.